Dolor de espalda, este es el cálculo en España, pero si estamos hablando de que hay 2 millones, por ejemplo, de españoles que sufren dolores de espalda, estamos hablando de 20 millones en el mundo, o sea que sería ese tanto por ciento. Digo yo por los del canal internacional para que también se vean ellos afectados y que sean conscientes de que esto no sirve para todo. Entonces vamos a hacer el dolor que se puede padecer en algún momento de la vida. Estamos hablando de un 80% de personas. ¿Pero qué tipo de dolor? Bueno, en este caso nos referimos a todos los dolores de espalda que ha relatado la doctora Bellón, pero principalmente los que más acuden a nuestra consulta, que incluso nosotros decimos que son el 80% de nuestras consultas, son sobrecargas musculares y pequeñas irritaciones de vértebras como las lumbares, las típicas lumbalgias, que vuelvo a insistir, son por tener un tono muscular y una postura incorrecta. Nos preocupamos poco de esto. ¿Y eso lo alivias en un 50% con fisioterapia? Mira, estamos hablando que ese 50% es de pacientes que han tenido dolor de espalda y que además recaen, es decir, a pesar de recibir un tratamiento, vuelven otra vez a tener dolor de espalda. De todo ese grupo que estamos retratando de nuevo, el 97% podemos conseguir mejorarlo con terapia física o otros métodos que no sean cirugía. Y en aquellos casos que son rebeldes, desde luego tenemos que derivar en esa coordinación que tú hablabas antes, con los especialistas en neurocirugía o traumatología y estudiar cuál es el procedimiento más adecuado dentro de la cirugía. Vale, entonces podríamos decir que de todo lo que se padece, fíjate qué maravilla, mejora con rehabilitación el 97%. Ahora, enumeremos qué cosas mejoran con rehabilitación, problemas que mejoran con rehabilitación. Antes lo ha comentado Ana, cualquier proceso a nivel de espalda que pueda tener un origen muscular tiene tratamiento inmediato y además efectivo mediante terapia física, con fisioterapia. Tiene cositas. Cualquier contractura, distensiones, incluso impactos directos en la espalda, que a veces en verano pues estamos jugando en la piscina o estamos con los niños, un rodillazo, un balonazo y pueden provocar una inflamación del músculo. Bueno, pues tiene tratamiento con fisioterapia. Todas las irritaciones que se producen en partes blandas, que antes decía Ángel, con respecto a las raíces de los nervios. Si nosotros conseguimos descomprimir, hacer una descompresión vertebral mediante técnicas manipulativas y liberar esa raíz del nervio, conseguiremos que el nervio baje su irritación. Vamos a ver ahora si otros motivos pueden mejorarse con la fisioterapia o ya nos tenemos que meter en otras técnicas un poquito más complejas. Serían ya la osteoporosis, la artrosis o la hernia de disco, ¿no? Efectivamente. Cuando hay una osteoporosis como esta, que el hueso se ve en la radiografía casi transparente porque le falta calcio, de ello nos ha hablado la doctora Bellón en muchos capítulos, pues efectivamente tenemos que poner medicación urgente y hacer ejercicio físico al aire libre, como ha aconsejado Pedro muchas veces, para que estas vértebras no lleguen a hundirse. Igual que hemos hablado muchas veces de fracturas de cadera espontáneas por debilidad de hueso en las pacientes que tienen osteoporosis, las vértebras pueden empezar a hundirse. Y son estas personas, normalmente mayores, que vienen a la consulta cada vez más hundidas y que ya es irrecuperable. Ya no es muscular, es que la estructura que les sujeta se ha hundido. Pero puedes acogerlo a tiempo y puedes enderezar a estas personas. No solamente podemos, sino más que debemos de cogerlo a tiempo. Ángel lo comentaba también con respecto al hecho de que el diagnóstico de la osteoporosis en esas primeras fases, en esa osteopenia, cuando aparecen esos primeros datos clínicos en los que podemos ver mediante una densitometría que la paciente, porque generalmente son mujeres, empieza a sufrir este proceso. Vale, ¿la artrosis en cambio? La artrosis suele ser un proceso degenerativo que además afecta a la articulación, también partes blandas, y que además, fíjate, tiene este signo muy significativo, que es esa osteofitosis que suele aparecer en el pico de las vértebras y que además, bueno, pues en radiografía es muy evidente. Siempre y cuando esa osteofitosis no esté creando ningún tipo de roce, normalmente es asintomática, es decir, no da ningún tipo de... no provoca ningún tipo de dolor. Mira que visualmente impresiona, tú lo ves y dices, bueno, fíjate lo que hay ahí. Bueno, pero pues si tú ahí intervienes, ¿no? Sí, ahí muchas veces el paciente ya puede estar empezando con dolores que nos están advirtiendo que se está empezando a desgastar todo y pues hay medicaciones ahora que lo que hacen es nutrir los cartílagos, por ejemplo. ¿Y la hernia de disco? Eso ya es más complejo. Claro, la hernia de disco, Mariló, es cuando un disco vertebral, ves que, mira, las vértebras son estos cuadrados oscuros, aquello brillante es un disco intervertebral entre esta y la de arriba, y este es un disco intervertebral que se ha deshidratado totalmente, ya no tiene el brillo de aquel de arriba. Toda esta franja negra es un disco que se ha envejecido y una hernia es que ese trozo se ha salido aquí, esta bola que vemos aquí, si te das cuenta el disco de arriba no hace bola
Y toda esta franja blanca, que son los nervios que bajan por la médula, aquí esta hernia los está comprimiendo. De manera que ahí va a empezar a sufrir el paciente una compresión del nervio, que es la ciática. Claro. Cuando un nervio está comprimido, no podemos esperar a que se quede dañado, y es cuando quirúrgicamente hemos de quitar esa hernia, ese bulto. Pero luego hay otras veces que dices, madre mía, la bola. Sí. Has hablado de nervio, pero eso ya dejamos lo de la hernia de disco, pero hay muchas veces que decimos dolores por el estrés. La pelota que se te hace aquí muchas veces en la zona cervical, sí, que en cuanto te coge el fisio y te hace aquí, haces tú, ¡ay, ay, ay! No te muevas, aprieta. Eso es una pelota que se te hace una bola muscular, ¿no? Así es la mejor descripción que puedes hacer, porque además nuestros pacientes nos dicen exactamente... ¡Me lo conozco! Nuestros pacientes nos dicen exactamente lo mismo, y así es muy descriptivo el hecho de que primero es dolor, segundo hay un abultamiento, que además es muy evidente. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace rum? Bueno, la técnica de masaje y todas las técnicas manuales que realizamos para el tratamiento de la contractura muscular no solamente aumentan la vascularización, con lo cual regeneran mejor la zona lesionada, facilitan la relajación muscular y, bueno, esa hiperemia, ese aumento de riego sanguíneo que comentaba antes, pues es una parte más de la recuperación dentro del proceso muscular. Y, bueno, inicialmente es verdad que esa pequeña mala fama que tenemos los fisioterapeutas cuando realizamos... dices todo lo contrario, ¿va? Cuando realizamos terapia manual, es cierto que son, es un minutito lo que tardamos prácticamente en hacer esa pequeña presión, que en muchos casos tenemos además también que tener muy en cuenta hasta dónde debemos hacerla. Por eso, ponerte en manos de un buen profesional que permita saber hasta dónde y cuándo llegar. Bromas ninguna. Tiene que estar perfectamente avalado, totalmente claro, y tener clarísimo que las manos que te están masajeando son de un absoluto profesional. Bueno, Jota, tenemos foticos de gente que nos ha mandado donde le duele, por aquí, por acullá. Fotos no, pero muchas consultas. Fíjate, por ejemplo, esta que viene muy a cuento por la época en la que estamos, de Susana, que dice: felicidades por el programa, gracias, Susana. Dice: ejercicio en la piscina alivia dolor de lumbares. Yo creo que es un buen consejo, ¿no? Es un buen consejo. Es India, ¿no? Ejercicio, dolor, piscina, lumbar. Sí, es que 140 caracteres no dan para más. Quitan artículos por todos lados. Pues mira, perdona, Mariló. No, quería hacer alusión a la piscina. Se aconseja con mucha libertad esto de nade, que eso le va a ir bien. Hay que saber nadar. Todo el que no nada bien fuerza la columna simplemente para sacar la cabeza para respirar. De manera que nosotros, cuando alguien se queja de la columna, lo que hacemos es aconsejarle, lo primero, nadar con tubo. Hay unos tubos muy coquetos ahora que no parecen los de niño, que van por aquí delante, los encuentras en cualquier tienda de deportes. Eso ya te permite evitarte el esfuerzo de sacar la cabeza fuera, que para las cervicales, ¿verdad, Pedro? Claro. Es fuerte. Mira, claro, y también dejas de forzar la columna. De manera que cuando tú vas con tubo, ahí sí que puedes aprovechar para hacer estiramientos, para potenciar cierta musculatura que te va bien para la columna. Pero lo del tubo yo creo que es algo que nosotros aconsejamos desde hace años y es importante. Eso está bien. La cabeza. No sabía yo que existía este tubo frontal, o sea que habrá que buscarlo, ¿eh? Nos viene muy bien para la piscina ahora. Mira, os leo un par de ellas de toda la vida del señor, claro. Sí, pero no en el lateral. Lo que está diciendo Ángeles, que va como por la nariz para arriba, de frente. Bueno, está mejor. Sí. Eso. Bueno, mira, dos hombres, José Antonio y Francisco, que a José Antonio le duele el cuello y las lumbares, dice, por las mañanas, es decir, después de levantarse, cuando está en reposo y se levanta. Pero es que a Francisco Javier le duele las lumbares cuando pasa cierto tiempo de pie. Y pregunta que a qué se debe y te dice: gracias, Mariló, y pone una mano así. La han puesto aquí el hombre. Bueno, yo creo que aquí tenemos que distinguir precisamente esas dos fases, cuando el dolor aparece después de estar de pie o cuando el dolor aparece, especialmente como el caso de Juan Antonio o José Antonio, por la mañana, que luego lo veremos. Normalmente suele ser producido por una mala postura al descansar. Y esas malas posturas debemos de intentar corregirlo. La gente dice, nos preguntan muchas veces, bueno, ¿cómo corrijo yo la postura si estoy dormido? Bueno, pues son hábitos que va cogiendo el cuerpo y veréis cómo con pequeñas indicaciones podremos conseguir que el cuerpo descanse en la condición idónea. ¿Le damos alguna indicación? Luego lo veremos. Que lo vamos a ver luego, vale, venga, tira. Y el dolor al estar de pie, pues es lo que ha dicho Ana hace un ratito. Si no tenemos buena musculatura que nos sujete la columna en buena posición, nos relajamos, las vértebras se apoyan mal y acaban doliendo. De manera que la prevención con una buena ejercitación de esa musculatura es fundamental. Estamos hablando, Mariló, de a quién le duele, cómo se lo resolvemos, pero lo más importante, y sobre todo en personas mayores, es tener un hábito de musculación correcto.